El objetivo de esta presentación es mostrar los métodos de correcciones que uno puede aplicar cuando se sabe que la regresión sufre de heteroscedasticidad, específicamente cuando el término de error, que nosotros sabemos debe ser homocedástico para que los estimadores mínimos cuadrados ordinarios sean mejores estimadores lineales sesgados, presenta heteroscedasticidad, podamos en este caso corregirlos y nuevamente volver a utilizar esos estimadores confiables y que sabemos que son los mejores. Bien, entonces para corregir en caso de que exista evidencia de heteroscedasticidad, existen procedimientos que son informales y procedimientos que son formales. Y dentro de todo ello solamente vamos a revisar este último y voy a explicar por qué. Primero que todo, en los procedimientos informales eh, lo voy a descartar porque nosotros tenemos que hacer supuestos respecto de cómo creemos que depende la varianza de algunos de la varianza de los errores respecto de algunas de las variables que estemos utilizando en nuestro modelo. Explico. Supongamos que el modelo que estoy estimando es el siguiente. I sub i, I sub i igual a beta 1 más beta 2 por x y 2 más beta 3 por x y 3 más mu sub i. Y asumamos que ya descubrí entonces que la varianza del error, en este caso sigma mu cuadrado, es heteroscedástica. Es decir, que a través del test de White o el test de Breusch-Pagan-Gottfried descubrí entonces que los residuos de esta regresión, específicamente la varianza, es heteroscedástica. Y ya sabemos que bajo esta condición los estimadores beta no son MELI. No son los mejores estimadores lineales insecados. Siguen siendo lineales, siguen siendo insecados, pero pierden la calidad, ¿cierto?, de ser los mejores. Tienen una varianza que no es la mínima dentro de todas las clases estimadores lineales insecados. Entonces, de acuerdo a los procedimientos de detección informal, que son estos de acá, el investigador debe asumir la forma que tiene esta varianza heteroscedástica. Por ejemplo, yo podría señalar que se me ocurre que mi varianza heteroscedástica sigma i cuadrado, por ejemplo, es igual a un alfa por la variable x y 2 cuadrado. Esto quiere decir que la varianza de los errores que es heteroscedástica, yo estoy asumiendo que tiene como fuente o es proporcional a la variable 2 al cuadrado. Si este es el caso, entonces yo debiese aplicar la siguiente transformación y su i dividido por la raíz, en este caso, de x y 2 cuadrado, dividido por la raíz cuadrada de, en este caso, lo que está acompañando a la varianza. Y esto lo aplico a cada uno de los elementos. Esto sería beta 1 por 1 dividido por la raíz, entonces, de x y 2 cuadrado, más beta 2 por x y 2 dividido por la raíz de x y 2 cuadrado, más beta 3 por x y 3 dividido por la raíz de x y 2 cuadrado, y más este error y dividido entonces por la raíz de x y 2 cuadrado. Pero alguien me puede señalar y cómo usted está asumiendo eso, porque yo creo que podría ser lo siguiente, yo creo que podría ser sigma i cuadrado es, por ejemplo, proporcional a alfa veces x y 3 cuadrados, o alguien me podría señalar que este sigma mu i cuadrado, que es heteroscedástico, es, por ejemplo, proporcional, pero a la variable x y 2, no al cuadrado. Entonces, aquí está, digamos, el problema asociado a estos métodos informales, es que básicamente depende de la idea que tenga el investigador de cómo se está generando esta varianza heteroscedástica, es la corrección entonces que se va a ir aplicando en este modelo. Por lo cual, distintas investigaciones, distintos investigadores podrían llegar a distintas correcciones y distintos resultados. Entonces, si yo creo que la varianza es proporcional a x cuadrado, yo divido todo el modelo por x, que es la raíz de x cuadrado. Si yo pienso que la varianza es proporcional a x, puedo dividir por x, puedo aplicar también transformaciones logarítmicas, alguna variable en logaritmo, otras no, etcétera. Y eso eventualmente podría corregir el problema. Pero nuevamente es un método, son métodos, llamémosles arbitrarios. Ahora, dentro de los procedimientos formales, hay un procedimiento que es totalmente, tiene un trasfondo teórico digamos, y es válido, pero tiene la gran, digamos, desventaja que me exige a mí conocer este sigma cuadrado heteroscedástico,
lo cual no es posible. Es el gran pero. ¿Y por qué no es posible? Porque son valores poblacionales y nosotros nuevamente no sabemos cuáles son esos valores poblacionales y por lo tanto es improbable que conozcamos la varianza heteroscedástica. Entonces, si bien está documentado en los textos y es un buen ejercicio académico para demostrar cómo se corrige la heteroscedasticidad, tampoco lo voy a ver porque nuevamente tenemos que asumir qué forma tiene esta varianza desconocida, que aquí se asume que es conocida. Y es por eso entonces que dentro de los procedimientos formales y como único mecanismo de corrección vamos a analizar formalmente esta última parte, que de hecho es lo que yo creo que utiliza el 100% de las aplicaciones empíricas, es decir, aquellas que se reportan en artículos, en los libros, etcétera, que se llama usar un procedimiento de cálculo o de recálculo de la matriz de varianza y covarianza, de modo que sea consistente con heteroscedasticidad. Y aquí vamos a ver entonces que vamos a tener dos opciones. Bueno, aquí está entonces lo mismo que le acabo de explicar y partamos entonces con la corrección bajo los supuestos o bajo, digamos, el procedimiento formal, que es el recálculo de la matriz de varianza y covarianza. Recordemos aquí bastante rápido que bajo el supuesto de homoscedasticidad y de no autocorrelación, nosotros demostramos que la matriz de varianza y covarianza estaba dada por esta expresión de acá abajo. Decíamos que la matriz de varianza y covarianza de beta, donde beta en este caso es un vector de parámetros de dimensión k por 1, tenía esta forma, sigma mu cuadrado gorro, que era ¿cierto? La varianza homoceástica por x traspuesta por x a la menos 1. Y esto lo aprendimos a calcular, vimos que era una matriz que era simétrica, que era positiva definida, y que los elementos de la diagonal principal correspondían a las varianzas de los estimadores beta, que me permitían a mí calcular, por ejemplo, intervalo de confianza, hacer pruebas de hipótesis, etc. Entonces, bajo los supuestos normales de homocedasticidad y no autocorrelación, nosotros decíamos que la varianza de beta estaba dada por esta expresión, la esperanza de beta menos beta por beta menos beta traspuesto. Esto lo vimos cuando analizamos el enfoque matricial del modelo de regresión lineal. Al desarrollar esta expresión de acá abajo, llegábamos a que la varianza de beta era esta matriz x traspuesta por x a la menos 1 por esta esperanza por x traspuesta por x a la menos 1, donde esta esperanza yo puedo señalar que es n veces omega, y bajo el supuesto de homocedasticidad nosotros teníamos que este omega era igual a la esperanza de x traspuesto por mu traspuesto por x dividido por n. Bajo el supuesto de homocedasticidad entonces nosotros podíamos reemplazar esta varianza omega en la definición aquí y obtener esta expresión que es la que nosotros trabajamos en el modelo de regresión lineal. Sin embargo, cuando existe heteroscedasticidad, que es el problema que estamos abordando, omega no va a corresponder a esta expresión de acá. Omega va a ser un poco diferente. Entonces, al ser diferente, obviamente no vamos a obtener exactamente esta misma varianza que es la que conocíamos. Y existen dos formas entonces de recalcular omega cuando el supuesto de homocedasticidad no se cumple. El primero se conoce como la matriz de varianza y covarianza consistente con heteroscedasticidad de White, la matriz HC, o también se conoce como la matriz de Huber-White. Y el segundo procedimiento es el cálculo de la matriz de varianza y covarianza, que es consistente con heteroscedasticidad y autocorrelación. También se conoce como la matriz de Newey-West o matriz HAC. Si yo creo que mi regresión solamente sufre de heteroscedasticidad, entonces puedo perfectamente aplicar el método de Huber-White o la matriz de White o la matriz HC. Pero si yo también tengo sospecha, que también más adelante se va a ver cómo se corrige o cómo se detecta la autocorrelación, que mi modelo también sufre de autocorrelación, entonces sería conveniente aplicar el método HAC o Newey-West, porque este también corrige por heteroscedasticidad y autocorrelación. Partamos entonces con la primera matriz, que es la matriz HC, o la matriz de Huber-White o matriz de White. En este caso, la matriz omega es bastante, digamos, diferente a cómo se mostró cuando era homoceástica. Voy a volver acá. Cuando teníamos unos errores que eran homoceásticos y sin autocorrelación, esta es la forma que tenía la matriz omega. Sin embargo, cuando yo tengo heteroscedasticidad, se puede demostrar que la matriz omega está dada por esta expresión. No lo vamos a hacer obviamente porque es bastante complicado. Simplemente vamos a ver que esta fórmula es distinta a la que estábamos viendo anteriormente, donde este término que está aquí, que es n dividido por n menos k, básicamente es una corrección por grado de libertad que es opcional.
Cuando uno corrige por grado de libertad, sobre todo cuando tiene una muestra que es pequeñita. Entonces yo siempre, mi recomendación es dejar esta corrección dentro de la fórmula. ¿Por qué? Porque obviamente nunca tenemos una muestra que es suficientemente grande y por lo tanto este valor puede, digamos, ser de ayuda al momento de calcular esta matriz omega porque va a corregir por esos grados de libertad tan pequeños que podamos tener. Bien, entonces, si yo utilizo esta matriz omega y la reemplazo dentro de la fórmula de la matriz de varianza y covarianza, nuestra nueva matriz de varianza y covarianza, que es consistente con heteroceasticidad y que por lo tanto corrige ese problema, está dado por esta fórmula que es bastante distinta a la fórmula que teníamos antes, que era simplemente sigma mu gorro cuadrado por x traspuesto por x a la menos 1. Así era antes, y bajo entonces bajo heteroceasticidad yo debo estimar esta matriz de una forma que sea consistente con esa heteroceasticidad y que refleje entonces las verdaderas varianzas, y esta está dada por esta expresión gigante que está acá abajo. Esto obviamente ya no lo vamos a estimar a mano, se puede hacer obviamente, pero no lo vamos a hacer por tiempo, y simplemente vamos a ver que el computador o la mayoría de los paquetes econométricos modernos traen incorporada esta opción y la vamos entonces a detallar más adelante. La segunda corrección que se podría aplicar, que es sobre todo útil cuando además de heteroceasticidad existe autocorrelación, es la matriz Hack o la matriz también de New y West. En este caso, la matriz omega es mucho más complicada que el caso anterior y está dada por esta expresión. Por lo tanto, la matriz de varianza y covarianza sería reemplazar esta expresión gigante aquí, donde está omega gorro, y esta expresión más gigante aún entonces correspondería a la matriz que sería consistente tanto con heteroceasticidad como con autocorrelación. Notar aquí que si yo tomara este paréntesis y lo cerrara aquí, tendríamos la matriz HC. ¿Esto qué quiere decir? Que esta matriz que estoy señalando acá, la matriz Hack, sería como el caso general para corregir tanto por autocorrelación heteroceasticidad, y la matriz HC que mostré anteriormente es un caso particular que vamos a ver que es cuando estos WJ, que son ponderadores, es igual a cero. Si todos estos ponderadores son cero, todo este término que estoy aquí encerrando ahora, básicamente desaparece la expresión y me quedaría que omega sería esta expresión que es la matriz HC. Y por eso uno señala que la matriz Hack es un caso general y la matriz HC o la matriz de Huber-White es un caso particular. Bien, entonces cuando WJ es cero o estos ponderadores son cero, uno obtiene la matriz de varianza y covarianza. Ahora, estos WJ uno tiene la opción de ingresarlo manualmente en la fórmula o dejar que el computador también los calcule automáticamente. Para mí esa es la recomendación preferida. Porque también aquí es un poco arbitrario decidir cuánto es el valor de estos WJ. Ahora, si me voy al extremo, cuando estos ponderadores son 1, la matriz de varianza y covarianza toma una forma especial que se conoce como la matriz de Hansen-White. Y es por eso entonces que le indicaba anteriormente que la matriz Hack es el caso general y la matriz HC y la matriz de Hansen-White son casos particulares. Entonces, ¿cuál es lo bueno? Es que, como le indicaba, los paquetes econométricos, como IBIUS, que es el paquete económetrico que estamos utilizando en este curso, estima la matriz de varianza y covarianza, tanto la HC y la matriz Hack. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿Cómo se hace esto? Vamos a ocupar una opción que no hemos ocupado antes de la regresión. Voy a ir entonces a IBIUS. Aquí tengo el ejemplo del promedio de nota acumulado en la universidad, que ya sabemos que sufre de heteroceasticidad. Esto lo probamos a través del test de Breusch-Pagan-Godfrey y a través del test de White. Y ya sabemos entonces que esta regresión tiene heteroceasticidad. ¿Esto qué implica? Que esta matriz que nosotros sabemos que es la matriz de covarianza, entonces no es la que realmente representa estos datos, porque esta matriz fue derivada bajo un supuesto de homoceasticidad. La regresión ya probamos que tiene heteroceasticidad, por lo tanto, en términos bastante sencillos, podemos señalar que esta matriz está mal calculada. Esto quiere decir que tanto la varianza beta 1, la varianza beta 2, hasta la varianza beta 4, podría estar sub o sobreestimada. Si esta varianza está sub o sobreestimada, esto implica automáticamente que estos errores estándar no son los correctos y por lo tanto este test estadístico tampoco es el correcto. Y por consecuencia, esta probabilidad que se muestra en la última columna tampoco es la correcta. Esta probabilidad podría ser más alta, podría ser más baja. Entonces, aquí cuál es el gran dilema, es que nosotros no debiésemos sacar ninguna conclusión respecto de por ejemplo, la significancia estadística de estos coeficientes,
si es que nosotros no hemos corregido antes entonces el problema de la heteroceasticidad. Entonces, ¿cómo se hace esta corrección? Es muy sencillo. Voy a mostrar primero con la matriz HC. Lo que hacemos es estimar la regresión tal como lo hemos hecho hasta el momento. Tenemos la variable dependiente, la constante y las variables independientes, pero ahora nos vamos a ir arriba a la pestaña opciones que hasta el momento no hemos ocupado. Y dentro de la pestaña opciones aparece acá un método de la covarianza. Normalmente el método de la covarianza está en ordinario. Esto quiere decir, ¿cuál es el método ordinario? El que asume que existe homoceasticidad y no hay autocorrelación. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahora es simplemente buscar dentro de estos métodos el método, por ejemplo, de Huber-White. Y el método de Huber-White es el método de la matriz HC, que fue el primero entonces que mostré, que es el caso general. Si ustedes se fijan, aquí me pregunta por los pesos, que sería la matriz, em, perdón, tenía una confusión con los nombres. El método Huber-White es el caso particular de la matriz Hack, donde los pesos son cero. Entonces, en este caso vamos a partir con este, que es el que corrige exclusivamente por heteroceasticidad, y es tan sencillo como dejar esto, ¿cierto?, activado. Y si ustedes se fijan acá me dice DF Adjustment. Estos son los grados de libertad, Degree of Freedom. Por lo tanto, si yo dejo activado, esto quiere decir que en nuestro cálculo se va a hacer entonces esta corrección, que son los grados de libertad, que es esta parte de aquí. Entonces ya tenemos listo la configuración, está la especificación y ponemos OK. Y esto corresponde entonces a la regresión con una matriz de varianza y covarianza ahora que es consistente con heteroceasticidad. Si ustedes se fijan aquí, ahora tenemos t estadístico y error estándar que son levemente distintos. Lo voy a después al final voy a compararlo con el caso inicial. Sin embargo, los coeficientes no van a cambiar. Esto es sumamente importante. ¿Y por qué? Porque cuando uno aplica los métodos que no vimos ahora, que son los informales de corrección, normalmente estos coeficientes cambian e incluso pueden cambiar de signo. Acá con el método de corrección de la varianza solamente cambia la deviación estándar y por lo tanto puede cambiar la significancia en este caso, de las pruebas que estamos analizando. Bien, este entonces corresponde a la corrección utilizando el método HC o el método Huber-White. También recuerden que podemos hacer el caso más general aún, que el caso cuando tenemos por ejemplo, alguna idea de que podría también haber autocorrelación. Entonces, en este caso podemos aplicar el método de estimación corrigiendo por la matriz Hack. Y en este caso, la regresión es la misma que antes, no más que en la función de la pestaña opciones. Ahora seleccionamos la matriz Hack o la matriz de New y West. Y nuevamente aquí dejamos la corrección activada por grado de libertad. Ustedes son bienvenidos a explorar las opciones que le da el método de corrección, pero hasta el momento lo dejamos tal cual como está aquí. Anotamos OK, entonces aquí está la regresión con la corrección. Voy a comparar las tres regresiones, de modo que ustedes también puedan ver las diferencias que hay entre cada una de ellas. Esta es la regresión base, o sea, la que tiene heteroceasticidad. Aquí tengo la regresión que corrige por la heteroceasticidad y aquí tengo la regresión que corrige por heteroceasticidad y autocorrelación. Por ejemplo, si ustedes se fijan en las tres regresiones, los coeficientes son exactamente lo mismo. ¿Ya? Eso no va a cambiar, los signos ni los coeficientes, el valor. Pero sí va a cambiar la deviación estándar. Por ejemplo, aquí con heteroceasticidad, la deviación estándar de SAT era 0,30165, aquí cambió a 166 y aquí cambió a 173. La siguiente era 001245, aquí aumentó a 1434 y aquí en este caso levemente a 1343. Y así sucesivamente. Entonces ustedes se dan cuenta al corregir que son estas dos regresiones que están al fondo, se altera la deviación estándar, se altera el test estadístico y la probabilidad. De hecho, la probabilidad no se alteró tanto, 0 pasó a 0,22, a 0,015. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir en este ejemplo que estamos analizando? Que era el promedio de notas acumulado en la universidad, es que si bien la regresión base, que esta que estoy aquí señalando, tenía heteroceasticidad, no era un problema tan grave. ¿Y por qué no era un problema tan grave? Porque al corregirla,
se siguen obteniendo las mismas conclusiones de significancia individual de los parámetros que teníamos en el modelo base. Sin embargo, pueden haber casos donde parámetros que parecían como significativos o altamente significativos en la regresión base, al corregirlo, se transforman en no significativos y viceversa. En esos casos, entonces, se consideraba que uno podría señalar que la regresión base va a ser muy distinta a la corregida porque la heteroscedasticidad era un problema bastante importante.